Hola, buenos días nuevamente. Damos inicio a la clase de Introducción a las Ciencias Sociales, semana 3 del primer tetramestre. El día de hoy, pues hablaremos de la evolución histórica de las ciencias sociales dentro de su desarrollo. Bueno, aquí dice que el génesis y el desarrollo de distintas áreas disciplinares surgieron por la necesidad de explicar las grandes preguntas sobre el universo, los seres vivos, incluido el hombre con sus habilidades cognitivas. Por esta razón, cada uno de los momentos de la historia de la humanidad se produjeron grandes e importantes contribuciones en relación con las características, relaciones y organizaciones de las áreas de conocimiento que se iban forjando. En esta época surgieron varias corrientes filosóficas como el racionalismo, el empirismo, la ilustración, positivismo y evolucionismo. Bueno, aquí este es un cuadro representativo de cómo se fue desarrollando la estructura de las ciencias sociales desde la antigüedad, en la época de Aristóteles. Pues ya teníamos que había la teoría. Dentro de la filosofía teórica, pues existía la lógica y la física. Estaba también las matemáticas. Estaba la filosofía práctica y la filosofía poética. En la Edad Media, en la época de los escolásticos, pues hablaban ya de la lógica, de la retórica, aritmética, geometría, astronomía, música. En el periodo de la Ilustración, que fue en el siglo XVIII, cuando está Augusto Comte, pues aquí desarrollan más cada una de las ciencias, como las matemáticas, la ciencia de los cuerpos inorgánicos dentro de la física y la química, y la ciencia de los cuerpos orgánicos, que era la biología y la sociología. Aquí ya se subdivide más hacia las ciencias naturales, las ciencias sociales y las matemáticas. Luego sigue el periodo de la Ilustración, que también se da por Andrés María Amperes. Pues también surgen las ciencias cosmológicas, donde entran las matemáticas, la aritmética y la geometría. Las ciencias físicas, que está la física, tecnología, y la geología y biología. Las ciencias no lógicas, como la filosofía no técnica, la estética, literatura y sociales. Ya en el siglo XX, pues ya están más determinadas las ciencias filosóficas, las ciencias matemáticas, las ciencias naturales y técnicas y las ciencias sociales. Ya están más estructurada la clasificación de las ciencias. Y ahorita en este siglo, pues ya las dividimos en ciencias puras, formales, empíricas y ciencias aplicadas. Aquí pues vamos a ver el proceso histórico. Nos dice que la época de la Revolución Industrial fue un proceso que dio inicio a grandes transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas. A partir del siglo XVIII tuvo su origen en Inglaterra y marcó un gran cambio en la humanidad. Todo esto inició en el siglo XVII con el triunfo de la Revolución Burguesa, que abolió el sistema feudal, que estaba basado en la monarquía, y se inició el proceso de la transformación económica hacia el siglo XVIII.
Como mencionamos, pues aquí surgen varias corrientes filosóficas y la primera es el racionalismo, que es una corriente filosófica que tiene su origen en Francia en el siglo XVII. Se caracteriza porque reconoce la razón como única fuente de conocimiento y como pilar de la sociedad que permitía el desarrollo a través de la búsqueda del entendimiento lógico. Aquí el principal representante es René Descartes. Él se oponía al empirismo que predominaba en Inglaterra en el siglo XVII. Para la corriente racionalista, la realidad tenía una estructura que se basaba en la lógica y que podía ser captada por la razón o el intelecto. Por eso consideraba la razón como la principal fuente del conocimiento. Por lo tanto, si lo primero en el orden del conocimiento son las ideas, éstas habrán de tener un origen distinto a la propia mente. Bueno, las ideas de René Descartes, pues él basándose en el razonamiento, por eso la teoría es la del racionalismo, pues decía que eso era la principal fuente del conocimiento, la razón, y que basándose en eso, si los seres humanos tenían una idea, pues tenían que tener un origen distinto a su propia mente. Entonces, no eran, tenía que tener un orden bien estructurado el conocimiento para que pues se captara por la razón, ¿verdad? Y así poder razonar y tener una fuente de conocimiento. La otra corriente filosófica que sobresale pues es el empirismo. Esta corriente afirma que el conocimiento se fundamenta en la experiencia. Sus principales representantes son John Locke, Berkeley, David Hume, que fue el que dio origen a la teoría del conocimiento. Para ellos, el conocimiento humano es limitado. La experiencia humana es el límite, contrario a la teoría del racionalismo, que para ellos la razón no tiene límites. Pero coinciden a afirmar que para conocer el mundo se ha de partir del propio sujeto, no de la realidad en sí. La mente no puede conocer las cosas más que a partir de las ideas que se tienen sobre de ellas. Bueno, en esta teoría nos habla que todo el conocimiento se adquiere a través de la experiencia. Y este es el límite para los seres humanos. Mientras que la teoría del racionalismo, pues ellos se basan en que la razón es el que da el conocimiento, pero que esta misma, pues no tiene límites, ¿verdad? O sea, ahí se contraponían. Luego en el periodo de la Ilustración, que nació en el siglo XVIII y duró hasta inicios del siglo XIX, dio lugar esta época en Francia, Inglaterra y Alemania. Y este periodo pues inspiró grandes cambios sociales y culturales. Uno de esos cambios que ocasionó este periodo fue que se realizara la Revolución Francesa y se le dio el nombre del periodo de la Ilustración porque la finalidad que tenían los grandes hombres de esa época pues era disipar la ignorancia de la humanidad a través de que de las luces del conocimiento y la razón para poder construir un mundo mejor. Entonces, ellos consideraban que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero, que se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación.
Negaban cualquier otra forma de conocimiento que no fuera solamente mediante el uso de la razón. Creían en la posibilidad del progreso material como moral de las sociedades a partir de los descubrimientos científicos y tecnológicos, y confiaban que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Bueno, pues aquí podemos ver también en este periodo que se dio inicio en Francia, Inglaterra y Alemania, que eran los países europeos con más economía en esos momentos, pues todavía este periodo de la Ilustración, pues él fue el que dio origen a grandes cambios. ¿Por qué? Porque en ese momento pues hubo avances científicos y tecnológicos. Los personajes más reconocidos en este periodo, que se llama de la Ilustración, donde nos dice que la forma que ellos querían mejorar al mundo es abrirles el conocimiento a través de la iluminación del mismo, enseñándoles cosas nuevas. Los tres más grandes reconocidos son Charles de Seconds, llamado el Barón de Montesquieu. Este escritor, él redactó un libro que se llama, porque aún se publica, El espíritu de las leyes. Ese libro está basado y sus principios para él era muy importante, donde hablaba de política. Fue muy criticado en su momento, pero él hablaba ya de cómo podían separarse los poderes del Estado. Este libro, a través de este libro que redactó el Barón de Montesquieu, pues es como empieza también a través de las leyes a irse estableciendo lo que él escribió en ese libro. Ahí hablaba ya del poder ejecutivo, del poder, claro que con otras palabras, pero es lo que llevó después a esa formación de poderes del Estado. El siguiente personaje de la Ilustración es Francois-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire. Este escritor francés pues defendía la libertad de pensamiento y de razón sobre la religión. El tercero, y muy importante también, Jean-Jacques Rousseau. Este gran escritor que nació en Suiza también pues redactó muchos libros, pero uno de los más importantes también en esa época y hasta la fecha es el contrato social. En él proponía que las personas nacen libres por naturaleza y que aceptan que las gobiernen, resignando gran parte de su libertad por el bien general. Y un científico que se destacó en ese momento, un biólogo químico, fue Lavoisier, que fue el precursor de la química moderna. La otra corriente que sobresale en esta época fue el positivismo. Es que una corriente filosófica, sociológica e histórica que surgió en el siglo XIX en Francia. Sus principales representantes fueron Augusto Comte, donde él fue el que desarrolló la sociología como ciencia. La razón y la ciencia son las únicas que pueden devolver el orden social. Él habla del orden social. Él enfrenta los planteamientos de Voltaire y de Rousseau y los acusa de promover el caos y la inmoralidad, puesto que promueven como válido el conocimiento de carácter científico, respaldado por el
método científico, que era una ideología conservadora que tiene como fin el establecimiento de un orden en la sociedad. El conocimiento que se obtiene en el positivismo debe de ser objetivo. Otro de sus grandes representantes fue Emilio Durkheim. Fue sociólogo, filósofo y pedagogo y antropólogo. Se le consideraba fundador de la sociología y junto a Karl Marx y Max Weber, pues se estableció como una disciplina académica. Él le dio una idea clara y particular a la sociología y el objetivo de estudiar los hechos sociales que deberían de estudiarse empíricamente, no filosóficamente. Él dividía los hechos sociales como materiales e inmateriales para su estudio. Y como podrán ver, pues aquí termina la clase de ciencias sociales donde hablamos de las 5 teorías más relevantes en el siglo XVII, XVIII y principios del XIX, con sus principales representantes en cada una de esas teorías. Gracias por su atención.